Hola a todos, sean bienvenidos a este episodio especial. Hoy vamos a hablar de algo que conectó al mundo mucho antes del internet y de todo lo que vivimos actualmente, la Ruta de la Seda. Fue una red inmensa de caminos y rutas marítimas que funcionó durante más de 1500 años uniendo Asia, Medio Oriente, África y Europa. Y ojo, cuando decimos ruta de la seda no hablamos de un único camino, sino de un sistema de cadenas de suministro muy complejos. Por él circulaban caravanas de camellos, barcos cargados de especias, comerciantes que iban de ciudad en ciudad y hasta diplomáticos que firmaban tratados. Fue la primera gran forma de la globalización. Lo más impresionante es que esta red empezó alrededor del año 130 antes de Cristo, y aunque tuvo altibajos, sigue funcionando hasta el siglo XV, cuando los viajes marítimos de Portugal y España la reemplazaron. Pero en ese tiempo logró transformar la economía, las religiones, el arte y hasta la forma en la que hoy en día entendemos la independencia. Y aunque puede que suene increíble, la ruta de seda también tuvo su cara oscura. Enfermedades como la peste negra viajaron por esos mismos caminos. En otras palabras, fue una autopista que transmitía tanto progreso como tragedias. Bueno, ahora hablaremos de los orígenes y el contexto histórico. El origen está en la dinastía Han de China, en el siglo II a.C. El emperador Wu quería asegurar alianzas militares y abrir mercados, por eso envió a un explorador, Zhang Qin, a Asia Central. Aunque fue capturado durante años, regresó con información sobre pueblos y rutas, lo cual permitió consolidar esta ruta. El producto más deseado era la seda. En Roma la seda era tan cara que se vendía al peso del oro. De hecho, algunos senadores romanos llegaron a criticar su uso, diciendo que debilitaba a los hombres y se ponía en riesgo la economía del imperio, porque el dinero salía del oriente y no volvía. Pero esta ruta de la seda era mucho más que seda. Era una cadena de suministros internacional por el cual atravesaba en tierra el desierto de Taklamakan, conocido como el lugar de no retorno, y por el mar conectaba puertos muy importantes como Cantón en China, Calcuta en India, Mascate en Arabia y Alejandría en Egipto. Era un sistema logístico muy impresionante y avanzado para esa época. Y no solo eso, la ruta solo fue posible gracias a la cooperación entre imperios. El imperio Han en China, el imperio Parto en Persia y el imperio romano entendieron que mantenerla abierta generaba riqueza. Cada imperio controlaba un tramo y cobraba impuestos, algo que hoy se parece como en los países controlando puertos y aduanas en las cadenas de valor globales. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Si ustedes vivieran en esa época, ¿qué mercancía habrían querido vender para hacerse ricos? En mi opinión, yo creo que hubieran vendido especias. La pimienta, la canela y el clavo eran tan valiosos que en Europa se usaban incluso como moneda. Yo habría apostado por los caballos. Estos eran muy útiles para esa época. Y además los famosos caballos de Fergana en Asia Central eran tan apreciados por los chinos que los llamaban caballos celestiales. Yo creería que lo más importante serían las piedras preciosas y perlas. Eran fáciles de transportar y pues siempre tenían un comprador dispuesto a pagar una fortuna por ellas. Yo creería o me arriesgaría con el vino mediterráneo. Imagen ofrecerlo en los banquetes chinos, seguro tendría un mercado exclusivo. Ahora vamos a hablar de los viajeros y protagonistas. El más famoso fue Marco Polo. En el siglo XIII viajó con su familia desde Venecia hasta la corte de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. Estuvo 17 años en China y descubrió grandes ciudades enormes como Hangzhou, que según él era más grande y más rica que cualquier ciudad europea. Los relatos de Marco Polo hablaban de muchas cosas. Unas de ellas eran el papel moneda, carbón como fuente de energía, los sistemas postales, con relevos de caballos y un lujo que en Europa parecía fantasía. Muchos dudaron de esto, pero sus libros inspiraron a generaciones
Incluso sus historias llegaron a Cristóbal Colón. Pero pues antes de él estuvo Chan Qian, pionero de la ruta, que aunque fue capturado por los Xiongún, logró volver y traer datos sobre pueblos como los partos, sogdianos y bactrianos. Él fue el primer embajador en conectar China con Occidente. Ahora yo les hablaré de otro viajero, Ibn Battuta. En el siglo XIV recorrió más de 120.000 kilómetros visitando África, Medio Oriente, India, China, parte de la ruta de la seda. Sus relatos muestran mercados multiculturales donde convivían musulmanes, budistas, cristianos y judíos. Pero bueno, no olvidemos a los protagonistas invisibles, los guías del desierto, los cocineros ambulantes que alimentaban las caravanas, los artesanos que trabajaban el metal o el vidrio, y los intérpretes que traducían entre lenguas. Sin ellos, la cadena de suministro habría colapsado. Bueno, en este momento les quiero proponer un ejercicio. Imagínense que estamos caminando por un mercado en Samarcanda. ¿Qué es lo que verían primero? Yo en este momento estoy viendo como telas de seda con colores muy brillantes como morado, rojo y dorados. Yo la verdad, si estuviera ahí, yo creo que olería a especias intensas como pimienta, azafrán o clavo. Yo escucharía una gran multiculturalidad, una cantidad de idiomas como pueden ser el árabe, el chino, el persa, griego, todas negociando al mismo tiempo para conseguir todos estos objetos. Y yo pues la verdad me imaginaría probando dátiles frescos y granadas, frutas que en Europa en ese tiempo eran muy exóticas. Bueno, ahora interviniendo, vamos a hablar sobre qué se comerciaba en esta ruta y cómo lo hacían. Para empezar, la ruta transportaba bienes de lujo, pero también productos básicos. Desde China viajaban seda, papel, porcelana, té y pólvora. Desde India, especies, algodón y piedras preciosas. Desde Arabia, perfumes e inciensos. Desde Roma, vino, vidrio y aceite de oliva. ¿Y saben algo curioso? Las zanahorias naranjas llegaron a China desde Persia, mientras que las frutas como el melocotón y la granada viajaron hacia Europa. Incluso animales exóticos, como pavos reales y leones, eran llevados como regalos a diplomáticos. En esta época hubo un invento muy revolucionario, el cual fue el papel. El papel fue desarrollado por los chinos en el siglo II, y cuando los árabes lo aprendieron en el siglo VIII, tras capturar a artesanos chinos en Samarcanda, lo llevaron a Bagdad. De ahí pasó a España y luego a toda Europa. Sin el papel, la globalización del conocimiento habría sido mucho más lenta. Bueno, y no nos olvidemos de la pólvora. No solo fue un papel muy importante, ya que cambió la guerra en Asia, sino que en Europa transformó los castillos medievales y dio inicio a una nueva era militar. La brújula, por su parte, pues permitió las exploraciones marítimas que dieron origen a un nuevo sistema global. Bueno, quiero volver a hacer otra pregunta y espero que en esta todos estemos de acuerdo. ¿Qué invento creen que fue más importante? ¿El papel, la pólvora o la brújula? En mi opinión, yo creo que el papel, ya que permitió la difusión del saber, y yo creo que sin él no habría habido universidades ni bibliotecas como las conocemos hoy en día. Bueno, el papel fue algo muy importante, pero en mi opinión, la brújula tuvo un papel también muy importante, pues permitió el descubrimiento de océanos, la globalización moderna y el descubrimiento de nuevas tierras como fueron las Indias. Bueno, pues por mi parte, yo pienso que puede sonar un poco negativo, pero yo pienso que sería la pólvora, porque sin ella no se hubieran logrado formar los grandes imperios europeos que hoy en día podemos ver. Yo opino que la pólvora es muy importante, pero también ha provocado o provocó en su momento mucha violencia,
Por mi parte, yo votaría por la brújula porque marcó la transición de la ruta de la seda terrestre a la expansión marítima. Esto ayudó demasiado. Sin la brújula no se hubieran logrado hacer estos caminos. Ahora quisiera hablar de la religión, arte y cultura. Voy a empezar por la religión. Gracias a la ruta, el budismo viajó desde India a China gracias a monjes como Faxian y Xuanzang. Bueno, una religión muy importante que en la actualidad es muy presente fue el Islam, la cual se expandió hacia el este a través de comerciantes y eruditos. Incluso el cristianismo nestoriano llegó a ciudades como Xi'an, donde aún quedan restos de templos cristianos del siglo VII. Bueno, en el ámbito del arte, los patrones de seda china fueron reinterpretados en Persia y luego en Europa. En música, instrumentos como el laúd árabe influyeron muchísimo en lo que después sería la guitarra española. Por otra parte, en la gastronomía, los videos chinos inspiraron muchas comidas como la pasta en Italia y el té se convirtió en una tradición británica. Las especias revolucionaron la cocina europea. Sin la ruta de la seda, la cocina mundial no sería lo que es hoy. Ok, yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes prefieren la pasta, el té o las especias? Bueno, las especias en esa época fueron muy importantes, pues permitían la conservación de alimentos, el sazón de estos mismos, pero desde mi punto de vista preferiría la pasta, porque en la actualidad es una comida muy versátil y hay distintos tipos en los cuales creo que nunca te podrías aburrir de comer pasta debido a la gran cantidad de variantes que hay de ella. Yo en lo personal también estaría de acuerdo contigo, Santiago. Me parece que la pasta es muy importante, pero personalmente siento que el té es algo que ha marcado mucho en la historia, ya que el té ha estado generación en generación y lo podemos utilizar no simplemente como una bebida caliente, sino que también puede servir como una bebida medicinal. Entonces, yo en lo personal preferiría el té. Por mi parte, siento que las especias y la pasta son demasiado importantes porque actualmente en Italia creo que la pasta es como su marca. Todos sabemos o pensamos que cuando nos nombran Italia, lo primero que se nos viene a la cabeza, pasta, pizza y ese tipo de cosas. Y sin las especias, sin la pasta y ninguno de estos ingredientes, se hubiera logrado esa fama en varios países. Yo la verdad, yo elegiría las especias, o sea, yo pienso que la pasta o el té también son muy importantes, pero si yo hubiera vivido en la ruta de la seda, definitivamente hubiera preferido las especias, ya que eran ligeras, fáciles de transportar y valían casi como el oro. Además, todo el mundo las quería, no solo servían para darle sabor a las comidas, sino también para conservarla y hasta remedios médicos. Bueno, cambiando un poco el tema y para entrar precisamente en los riesgos y enfermedades que trajo esta ruta en la cual muchas culturas convivían constantemente. Entonces, retomando, no todo era positivo. Por ejemplo, la peste negra, transmitida por pulgas y ratas, viajó desde Asia hasta Europa en el siglo XIV. Esto provocó que un tercio de la población europea muriera. Y no solo eso, también los viajes eran un reto, porque pues en esa época ocurrían las tormentas de arena, la escasez de agua, los ataques de bandidos y enfermedades desconocidas. Y pues en esta época ellos no contaban con la tecnología y las herramientas que nosotros contamos hoy en día. Entonces para ellos era una actividad muy riesgosa. Con esto se puede mostrar que la globalización tiene dos caras, la prosperidad y la vulnerabilidad. Lo mismo que vemos hoy con las cadenas de suministro globales. Cuando se rompen por una guerra o por una pandemia, el impacto es inmediato en todo el mundo.
De hecho, yo creo que un ejemplo sería el COVID-19, ya que fue un ejemplo de cómo una crisis puede interrumpir esas cadenas y generar una especie de deslocación temporal. O tenemos otro ejemplo, Rusia y Ucrania, con esta guerra que está sucediendo, la electricidad también se ha visto un poco afectada. Pero bueno, continuando con historias humanas y este tipo de cosas, ¿qué quieres decir, Juan? Bueno, lo más fascinante de estas pequeñas historias humanas es que en los bazares los comerciantes que no compartían idioma inventaban gestos y símbolos para poder facilitar el negocio entre ellos. En las caravanas habían cocineros ambulantes que preparaban pan básico, guías que conocían cada oasis y soldados que protegían las caravanas. Bueno, ahora yo les propongo algo muy distinto. Vamos a hacer como un juego de rol, cada uno va a escoger un personaje, o bueno, yo los voy a escoger por ustedes. Yo voy a ser un mercader chino, Sari va a ser uno árabe, Dana va a ser una europea y Juan David nos va a guiar. O pues las va a guiar ustedes. Y vamos a negociar un caballo o no sé, lo que vaya surgiendo. Improvisemos. Bueno, ahora vamos a ver cómo funcionaría un intercambio entre un chino, un árabe y un europeo en esa época. Entonces el chino nos va a estar ofreciendo un caballo y tanto la árabe como la europea van a negociar por él ofreciendo joyas, especias y demás cosas. Bueno, empiezo. Hola, soy un negociante chino. Yo vendo caballos y té. Bueno, en este momento les están ofreciendo caballos y té. Él busca un intercambio por algo que tenga valor para él y que se pueda negociar por el caballo. Yo querer caballos, muy importante en mi cultura. No entendí el que dice. Bueno, ella te dice que los caballos de su cultura son muy importantes y que está muy interesado en ellos. Entonces, él quiere saber cuánto estás dispuesto a ofrecer por los caballos. ¿Qué estás dispuesta a ofrecer por los caballos? Yo ofrecerle joyas, muy abundante en mi país. Bueno, te están ofreciendo muchas joyas porque son muy abundantes en su región. Pero ¿cuántas joyas estás dispuesta a dar? Entonces él te está diciendo que cuántas joyas estás dispuesta a dar para poder conseguir el caballo. Las que sean suficientes. Te está diciendo que te da las joyas que tú consideres suficientes a cambio de tu caballo. Me parece justo. Yo diría que por ahí unas 50. Él le parecen justas unas 50 joyas a cambio de su caballo. Me parece perfecto. Eso no es nada en mi cultura. Ella dice que está de acuerdo con tu intercambio y que está dispuesta a darte esas 50 joyas. Me parece perfecto. Dile Bien. que selamos el trato. Entonces le dice que el trato está cerrado y que le parece muy justo. Bueno, en este momento hay una europea que también está interesada en el negocio y también quiere conseguir tus caballos. Pero ¿cuánto estás dispuesta a dar? Bueno, él te pregunta que cuánto estás dispuesto a dar por los caballos. Yo tengo muchas especias en mi región y muchas joyas, entonces le podría ofrecer eso. Bueno, ella dice que su región tiene gran variedad de especias y también joyas. Pero ¿qué clase de mercancía puede darme? Porque quiero un botín más grande. Bueno, te dice que qué mercancías le vas a dar. Él quiere un botín muy grande por sus caballos. Puedo dar lo que sea, en mi región es abundante. Bueno, ella dice que está dispuesta a dar lo que sea. Su región es muy abundante en especias y en joyas. Bueno, yo quiero joyas y algunas especias. Bueno, él quiere muchas joyas y algunas especias a cambio de sus caballos. Ok, yo estoy dispuesta a dar algunas joyas y algunas especias para tener el caballo. ¿Cuántas estás dispuesta a dar? Bueno, entonces él quiere saber exactamente cuántas joyas y especias estás dispuesta a darle. Pues lo que él desee.
ella dice que está dispuesta a darte lo que tú pidas por el caballo. Interesante. Dile que quiero varias especias y 20 joyas. Bueno, aquí te está pidiendo bastantes especias y 20 joyas. Ok, entonces dile que estoy dispuesta y que cerramos el trato. Bueno, ella dice que acepta tus condiciones y que está lista para cerrar el trato. Dile que acepto. Bueno, aceptan. Bueno, en esta interpretación se ve un claro ejemplo de lo que podían ser las negociaciones en esa época y ver cómo las personas hacían sus ofertas y según la conveniencia de cada una de las partes las aceptaban o no. Entonces, esto pues marcó una parte muy importante de la historia, pues así fue como empezaron los primeros intercambios entre las distintas sociedades, lo cual nos permitió llegar a lo que está hoy en día. Bueno, ya acabando con este chiste que hicimos, vamos a hablar sobre la conexión con la globalización actual. En estos temas encontraremos cómo la ruta de la seda fue creciendo y cómo esta está volviendo a la actualidad. Bueno, como podemos ver, la ruta de la seda sigue viva en nuestras costumbres. Por ejemplo, el té que bebemos, la pasta que comemos y papel que usamos. Bueno, entonces China impulsa la nueva ruta de la seda, también llamada la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Este es un proyecto muy grande de infraestructura para controlar puertos, carreteras y cadenas de suministros globales, la cual ayudaría a que el comercio global sea más fácil en la actualidad. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo un momento complejo. Algunos países hablan de desglobalización, tratando de depender menos de otros en energía, en alimentos o también en tecnología. Pero siento que esto no sería tan fácil de hacer, porque siempre hemos dependido, como lo hemos visto en este podcast, de varias culturas, varias regiones, porque no encontramos cierto tipo de productos, por decir algo, acá en Colombia no encontramos varios productos. Pero bueno, la lección es clara, el mundo siempre ha estado conectado. La pregunta es si vamos hacia más globalización o hacia cadenas más resilientes. Podríamos decir que la desglobalización, donde cada país busque protegerse, haría que nos cerráramos en cada país. Y bueno, esto también puede afectar tanto la economía como el comercio y que en el mundo actual las culturas y todas las cualidades de estos países se sigan expandiendo por el mundo y sea una sociedad más multicultural, la cual en muchos aspectos de la vida da muchos beneficios. Bueno, ya antes de terminar, me gustaría saber a ustedes qué les pareció lo más importante de este podcast, como lo más interesante. A mí, en lo personal, me llamó mucho la atención cómo este podcast muestra que la ruta de la seda no solo fue comercio de bienes, sino también de ideas, de religiones, inventos y hasta enfermedades. Eso me hace pensar que la globalización no es algo nuevo, solo ha cambiado de forma, que antes eran caravanas y barcos y hoy son contenedores y plataformas digitales. Al final, pues, seguimos enfrentando los mismos dilemas, como aprovechar la interconexión sin perder nuestra autonomía y cómo podemos protegernos de los riesgos que viajan junto con las oportunidades. Bueno, a mí en lo personal me pareció muy interesante y muy importante la parte de que a pesar de que la ruta de la seda surgió hace muchísimos años, en la actualidad una gran potencia como lo es China busca revivir el proyecto de cierta forma, intentando implementar lo que sería como una actualización de la ruta de la seda, en la cual también quiere como abrir el comercio, que haya puertos y centros de comercio internacional para que haya una globalización más amplia
y se facilita el comercio de todos los países en el mundo. Yo opino que los dos tienen toda la razón y siento que la globalización es demasiado crucial y lo ha sido desde mucho tiempo atrás, como lo hemos podido hablar en este podcast. La globalización, sin ella no seríamos nada actualmente, no existiría tecnología, no sabríamos casi nada de historia. La brújula se inventó en esa época, también es súper importante para saber cuál es nuestro norte, sur. Y todo esto gracias a la globalización y nada, es súper importante. Por ejemplo, para mí lo más interesante que me pareció la ruta de la seda fue la conexión entre civilizaciones. Por ejemplo, a través de sus rutas no solo circularon seda, especias o piedras preciosas, sino también ideas, religiones, inventos, costumbres o formas de ver el mundo. Por ejemplo, en el aspecto religioso, la ruta de la seda funciona como un canal de difusión espiritual. El budismo salió de la India y llegó a la China acompañado de monjes viajeros. El Islam, por ejemplo, se expandió hacia el este gracias a comerciantes musulmanes que, además de abrir mercados, fundaban mezquitas en cada ciudad importante. Pero, por ejemplo, la conexión no se limitó a la religión. También hubo un intercambio constante de lenguas. En los bazares de Samarcanda era común escuchar mercaderes hablando en chino, árabe, persa, turco y griego, o incluso negociando con gestos. La gastronomía fue otro gran punto de unión, ingredientes y recetas que viajaban junto a las caravanas, las zanahorias persas que llegaron a China, o los granos chinos a Europa. Y por último, me pareció muy interesante en cuanto al arte y la música, ya que los tejidos de seda con patrones chinos inspiraron a artesanos persas, que reinterpretaron estos diseños con motivos islámicos y luego llegaron a Europa. Bueno, y por último, otro punto muy importante es también ver cómo la sanidad y todo esto avanzó en la historia y viendo cómo, por ejemplo, la peste bubónica a través del comercio produjo un gran problema en Europa. Actualmente se puede ver cómo todos estos problemas de sanidad han sido solucionados por las normas y las reglas necesarias para poder viajar y transportar mercancías entre países. Bueno, no queda de más recordar que la próxima vez que leas un libro, te tomes un té o uses un celular, piensa en todo eso, en que todo eso tiene raíces en procesos que empezaron hace siglos en la ruta de seda. Bueno, y esto fue todo. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje histórico.